Hola, bienvenidos al episodio 500. Sí, llegamos a los 500 episodios de Diseño y Diáspora. Acá estamos después de mucho trabajo, con el podcast que empezamos hace 5 años, con más amigues y con muchas ganas de seguir haciendo. Ya eso es un montón. Muchos me dicen que se estresan porque no pueden escuchar todos los episodios. Empiezan por el primero y se dan cuenta que les va a llevar mucho tiempo. No sé por qué empiezan por el primero. Para mí es un poco como si uno agarrara el diario y fuera a buscar el primero que se imprimió. No, se puede empezar por el que quieran, saltearse episodios y escuchar como les parezca. Aparte, el primer episodio está lejos de ser el mejor. Creo que fui aprendiendo. Y para que no tengan que empezar por el primero, hago las listas temáticas, para que escuchen por temas y encuentren fácilmente lo que buscan. Ahora tengo más de 70 listas temáticas. Y siempre digo, y lo repito, si lo que buscas no está, contáctame. Me ayuda a saber qué estás buscando y no tengo, o qué están buscando y no se encuentra fácilmente. Para que sea más fácil navegar entre episodios, estamos pensando en una herramienta usando el chat GPT. Ya les contaré cuándo la lanzamos. La idea es que le puedas preguntar y navegue en nuestro contenido de audio. También, para que sea más fácil relacionar los episodios, me ocupo de mencionar en cada episodio a qué listas pertenece o si el invitado fue mencionado en otro episodio del mismo tema. Así ustedes piensan, hay otros episodios sobre alimentos. Genial, voy a empezar a escuchar esa lista. Y se les va el peso de tener que escuchar todos los episodios, que como saben, son un montón. Ya llegamos a los 500. Obviamente que si escuchan todos se van a asombrar con cosas que no pensaban que iban a encontrar. Es diferente escuchar por temas, pero les puede llevar más tiempo del que piensan. Volvamos a mi convocatoria. Como saben, si son oyentes de hace tiempo, nos gusta hacer episodios especiales con los números redondos. Para este episodio redondísimo, hicimos una convocatoria pidiendo por nuestras redes sociales a nuestros escuchas que nos mandaran un audio respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo un episodio de Diseño y Diáspora te hizo clic, te cambió tu manera de pensar sobre algo o te ayudó a tomar una decisión en tu proyecto? Y por otro lado, ¿cómo usas el podcast para aprender o enseñar diseño? ¿Y qué pasó? Bueno, mandaron un montón de audios, pero la mayoría no me hizo caso y mandaron un audio con lo que se les dio la gana. Yo pensé que preguntando por un episodio en particular era más fácil contestar, sobre todo para los que no escuchan todos los episodios. Era una manera de sacarle la presión de tener que mandarme un análisis de la totalidad de entrevistas. Vamos a escucharlos. Hola, soy Eduardo Merkovich, desde Buenos Aires, Argentina, y estuve tratando de hacer una selección de episodios que me hicieron clic. Y cuando pasé de los varios cuantos episodios, me di cuenta que no podía hablar de ninguno en particular, sino que me pareció interesante algo más. Diseño y Diáspora me abrió la cabeza a que hay un enorme espacio de diseñadores y diseñadoras en América Latina, que tenemos mucho para dar, que lo estamos dando, y que hay mucho para hacer desde otro tipo de diseño, enraizado en nuestra América Latina, decolonizador, feminista y regenerativo. Y la verdad que me da mucha esperanza, porque es algo que necesitamos todo eso. Así que muchas gracias, Mariana, muchas gracias por Diseño y Diáspora. A Eduardo Merkovich lo entrevisté hace mucho, en el episodio 42. También él me entrevistó a mí en el episodio 250.
Esta idea que nombra Eduardo, que no estamos solos, es algo que se repite también en otros comentarios. Hola, soy Mafe Chamorro desde Colombia y quiero agradecer a Diseño y Diáspora por estos 500 capítulos, por inspirar territorios de diseño, cómo me ha aportado a mí, de muchísimas maneras, sobre todo, y una muy grande es entender que no estamos solos haciendo diseño, un diseño diferente, un diseño desde una gestión cultural, un diseño desde los territorios que pueden construir paz para el mundo. Me ha aportado muchísimo en el aprendizaje, por ejemplo, de más bibliografía, de conocer nuevos autores, de conocer otros colegas alrededor de Latinoamérica, especialmente, que nos permiten aprender mucho de ellos, llevar una nota de esperanza desde el diseño, desde una ciencia transversal, desde unas filosofías del hacer muy diferentes, donde nosotros podemos, como creadores, como creativos, apoyar también a la comunidad, apoyar a muchas situaciones, por ejemplo, procesos en vulnerabilidad en el mundo, darles un apalancamiento, y Diseño y Diáspora ha permitido que podamos construir eso al escucharnos unos y otros desde diferentes territorios. Agradezco eso y agradezco también en algún momento haber sido parte de uno de esos capítulos, del capítulo 400, pero siempre llevando una voz nueva de que los haceres son muy importantes en el mundo, y el respeto por nuestros territorios y el respeto también por nuestra disciplina alrededor de todo el planeta. Gracias, gracias Mariana, y no dejes de hacer este gran trabajo. Creo que muchos de los diseñadores y diseñadoras se sienten un poco solos en el día a día con ideas que salen de las definiciones convencionales del diseño. El diseño como disciplina no se caracterizó jamás por ser especialmente abierto y explorativo. Las reuniones de diseñadores vestidos de negro y venerando a un gurú que viene del norte global, es en general un hombre blanco, son demasiadas. Los y las que entendemos esta práctica de otra manera y queremos aportar nuestro granito de arena para cambiar al mundo a través del diseño, a veces nos sentimos solos y solas. El podcast es una compañía desde la escucha. Aparte, hay muchos diseñadores que quieren hacer algo diferente a por lo cual reciben su salario. Hay que abrir espacios para hablar y documentar otras prácticas de diseño que son menos comerciales y más explorativas, pero que también nos pueden aportar dinero a fin de mes. Por eso entrevisto gente trabajando en cooperativas, de manera voluntaria, y en otros espacios menos visitados por diseñadores como es el sector público. Elegir y dirigir nuestros esfuerzos para entender desde dónde queremos trabajar también es diseño. De esto hablamos en varias entrevistas. Diseño y Diáspora vino a ofrecer copilotos, ofrecer voces de otros que también están pensando en diseños otros, desde otros lugares. Sigamos escuchando. Hola, un saludo a todos los amigos de Diseño y Diáspora. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Burrero, doctor en Diseño y Creación y profesor del área de Diseño de Producto en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Primero, quisiera celebrar estos 500 episodios de Diseño y Diáspora por el inmenso abanico de temas, de nacionalidades, de posibilidades que abre al horizonte del diseño en el mundo. Ahora bien, sobre las preguntas que la convocatoria suscita, pienso en el episodio de Arturo Escobar, pienso en el episodio de Diana Albarrán, pienso en el episodio con Claudia Garduño, pienso en el episodio con Martín Ávila, pienso en el episodio con Andrés Sicart, pienso en el episodio con Martín Tironi, en el episodio con Andrea Botero. En fin, son numerosísimos los episodios que me han resultado alimenticios y que ocasionalmente revisito, no solo por lo que el episodio deja, sino por el hecho de que cada vez que uno escucha la conversación salen nuevas derivas. Ahora bien, el podcast de Diseño y Diáspora ha sido para mí una referencia permanente para aconsejar o sugerir a los estudiantes consultarlo y sobrevolarlo, porque pienso que como una gran línea de metro
o un sistema comunicacional deja numerosísimas estaciones para detenerse en el espectro del diseño contemporáneo y disciplinas asociadas y para recorrer lo que es el campo de los diseños. En ese sentido, no me queda sino esperar lo que venga en los siguientes 500 episodios. Muchas gracias. Alfredo lo entrevisté en el episodio 91. Él habló sobre diseño con perspectiva de género y diseños otros. Desde ese día, él me manda siempre ideas de a quién entrevistar. Esto de tener ejemplos concretos de otras personas que desde lo teórico y también desde el hacer del diseñador ofrecen alternativas para un futuro creado desde lo comunal, para un buen vivir, es muy importante. Construimos nuestra manera de ver el mundo y entender el diseño también desde estos ejemplos. Estos casos concretos sobre los cuales pregunto en cada episodio nos abren el espectro de posibilidades para pensar diferente, nos dan esperanza, son herramientas. Sobre la esperanza hablan varios mensajes. Soy Eugenia Cardelo, argentina, socióloga de profesión. Empecé una búsqueda hace tiempo intentando dar un vuelco radical a la forma como venía trabajando, como venía pensando, y un día me encontré con el enorme trabajo de Mariana en el podcast Diseño y Diáspora, y se convirtió en mi escucha diaria y en mi compañía cotidiana. Esto es una muestra clarísima de tu dedicación y pasión por explorar y compartir el mundo del diseño. El formato entrevista que acerca las charlas profundas con la persona, entender lo que le apasiona, las soluciones de diseño que propone, las preguntas, las repreguntas, la historia de migrantes viviendo fuera de su comunidad de origen, compartiendo sus experiencias. Pensaba todas las vidas que de una u otra forma esta escucha ha cambiado. El podcast para mí es luminoso, inspirador, te hace creer que un mundo más empático es posible o al menos hay una comunidad intentándolo. Escucharlo es transportarse a los sueños de otros y también creer que los propios tal vez puedan cumplirse. Comienzo cada podcast con curiosidad que se transforma en asombro, en sorpresa, en puente hacia la diversidad, la interdisciplina, en colaboración, en cambio y en conexión. Cada episodio abre para mí un sinfín de posibilidades de conocimiento. Desde ese lugar te agradezco el enorme trabajo y te aseguro que te voy a seguir acompañando. Felicitaciones, Mariana, por los 500 episodios. Para mí es también importante que Diseño y Diáspora sea referencia no solo para diseñadores, sino también para otros de otras disciplinas como Eugenia, que también se nutren y trabaja en diseño. No solo hablar desde y para el diseño, sino entender que el diseño solo se hace en transdisciplinariedad y en diálogo con gente que viene de otros lados. Lorena Paz es otra socióloga trabajando en el ámbito del diseño que está muy atenta al podcast y siempre nos recomienda a quién entrevistar. A ella la entrevisté en el episodio 46. Bueno, el proyecto Diseño y Diáspora para mí es algo mucho más que podcast. Es una forma de abordaje vivencial sobre el amplio mundo del diseño. En muchos capítulos me hicieron pensar y reflexionar muchísimos y cambiar la forma de pensar, de hecho. Muchas cosas que no sabía, cosas que las vi de otra manera. Uno en particular que ahí me hizo clic, Santiago Forera, que habla sobre ocio restaurativo, que tiene un trabajo en comunidades con jóvenes de comunidades indígenas. Me hizo sentir que tenía que volver a mis orígenes, a mi búsqueda más social, de los saberes ancestrales, aquellas tecnologías que van hacia el disfrute, hacia la recuperación de ciertos ritos, que bueno, con la pandemia se vieron mucho más afectados y quedó más visible la vida que llevamos, una vida completamente acelerada. Lo uso muchísimo para trabajar, para dar clases. El ENUCSI forma parte de nuestros recursos educativos abiertos. Me encanta el proyecto y los libros son maravillosos. Y agradezco un montón tener este espacio porque me nutre permanentemente. Espero siempre los podcasts para escucharlos y
a veces les recomiendo a Mari, mirá, fíjate este proyecto que me parece que está bueno y me siento como recepcionada, que cosas que a mí me parecen interesantes después las podemos comunicar a otras personas a su vez. Me parece que un proyecto muy abierto que habla de una despersonalización, de una búsqueda de colectiva que tiene Mariana, que me parece interesantísima. Bueno, espero que sirva esta información para que más gente se sume a Diseño Diáspora. Lore se refiere al episodio con Santiago Forero Lloreda, el 430, que justamente lo hice porque sus estudiantes me recomendaron entrevistarlo. Como ven, no escucho solo recomendaciones de amigues, sino de todas las personas que se me acercan. Ella habla de una búsqueda colectiva. También es parte de esta búsqueda, como cada uno de los que mandaron audios y nos ayudan constantemente a tener buen contenido. Muchas gracias a todos. ¿Vieron cómo muchos episodios se relacionan? Solo es cosa de ir siguiendo las recomendaciones, otra manera de guiarse en estos 500 episodios. Qué lindo suena decirlo, no creí que íbamos a hacer tantos, pero vamos por muchísimos más. El podcast empezó con entrevistas a mis conocidos en Finlandia. De hecho, las primeras entrevistas las hacía en vivo desde una radio local. Pero después nos fuimos expandiendo para ampliar las fronteras de lo que se entiende tradicionalmente como diseño. El diseño se reconoce en la cultura material, en los objetos de 3 o 2 dimensiones, bien tangibles, como es el caso del diseño industrial, gráfico, textil y de moda. Muchos de nosotros trabajamos en el ámbito del diseño más abstracto, el diseño de servicios, la participación ciudadana, el diseño estratégico, la experiencia, los cambios organizacionales, las políticas públicas o el diseñar culturas regenerativas. Dar voces a gente que trabaja en estos ámbitos es ampliar las fronteras donde tradicionalmente se reconoce el valor del diseño. Es una de las banderas que levanto desde este podcast, porque creo que entre gente que trabajamos en diseño, desde los diferentes diseños, también tenemos que escucharnos. Soy Laura Martina Badino, diseñadora del Palomar, Buenos Aires, Argentina. En estos años del podcast he tenido distintos episodios que me han impactado y me han invitado a investigar o a buscar proyectos para trabajar. Pero el último que más me gustó y el que me inspiró es el de Culturas Regenerativas de Christian Ball. Así que por allá vamos. Laura es una diseñadora industrial que nos recomienda el episodio 454 de Daniel Wall, donde habla de diseñar culturas regenerativas, un ejemplo de apertura en su escucha, porque no es lo obvio que una diseñadora industrial escucharía. Hace poco en Buenos Aires, un amigo me dijo: Mariana, yo no escucho tu podcast porque vengo del diseño de producto y ese es mi mundo. Justamente, hago un podcast donde los diferentes diseños se cruzan, donde también entrevisto gente que hace producto para el ámbito de la salud, la educación o la alimentación. Me ocupo de convencer a más diseñadores de que si queremos tener más diálogo, tenemos que encajonarnos menos, tenemos que escucharnos más. Esta es una de las razones por las cuales hago el podcast hace tanto tiempo. Me gusta escuchar a los que hacen diseño más tradicional y, para mi sorpresa, tengo mucho que aprender de ellas también, aunque sienta que entrevistar a alguien que hace algo más parecido me enriquece más. No siempre es así. Estamos en la misma disciplina y aunque productivamente existan divisiones, no nos sirve crear más burbujas. Por eso me gustó mucho recibir este mensaje. Mi nombre es William Urueña, soy diseñador industrial colombiano residente en Ecuador y para mí el podcast me ha colaborado mucho
en varias facetas de mi vida, tanto profesional como docente. En la representación del diseño en el Ecuador ha sido fundamental todo lo relacionado con política pública. Recuerdo Federico Wortz, creo que es su nombre. No solo me ha cambiado, sino que me ha orientado tanto en política pública como también todos los capítulos relacionados con el tema o los temas de laboratorios de innovación, los cuales hemos estado tratando de presentar a varias autoridades del Ecuador y que pues en esta memoria que siempre está ahí es fundamental para ampliar, para bibliografía del sustento, ¿no?, de los proyectos. Los he utilizado en docencia, sobre todo cuando tenía la cátedra de política pública y diseño. En algunos episodios trabajamos para discutir, ¿no?, para poder tener referentes de discusión. Y el último que recuerdo de Lucila Fernández, de historia del diseño en Cuba, me impresionó la claridad y la precisión de datos que existen en la historia de nuestro diseño en América Latina y que pues es un capítulo un poco disperso, ¿no?, suelto. Y seguramente que hay personajes que han tenido a su cargo esa labor y pues que deberían unirse, ¿no?, para poder tener una mejor apreciación de la historia. Porque en ese episodio, por ejemplo, aclaré bastantes dudas y conceptos que tenía y también la interrelación que habría entre algunos autores y actores de la historia del diseño en nuestra América. William es un diseñador industrial que se nutre de otros diseños y amplía su gama de referentes para tener mejor entendimiento de lo que pasa en esta disciplina. Él menciona, por ejemplo, el tema del diseño y políticas públicas, del que tenemos una lista, el tema de los laboratorios de innovación, del que tenemos otra lista, y también hicimos un libro. Después nombra la entrevista que hicimos juntos a Lucila Fernández, donde hablamos de la historia del diseño de Cuba. Es el episodio 475. Hablar de historia de diseño nunca me resultó apasionante, pero a veces hago cosas que no me resultan atractivas para dejarme sorprender. Hice esta serie porque me pareció raro no tener una serie sobre un tema que investigan tantos diseñadores y entonces quería vencer mis propios prejuicios con respecto a la historia. Así es como se viene, en el mes que viene, una serie sobre historia del diseño, con entrevistas desde Colombia, Chile, Argentina, Perú y España, siempre buscando el diálogo regional en toda Hispanoamérica, algo que algunos valoran. Mi nombre es Carolina, yo soy de Córdoba, Argentina, donde me formé como diseñadora industrial y hoy estoy trabajando en Países Bajos, a donde me fui a hacer un máster en diseño estratégico. Y escucho el podcast hace ya un par de años y la verdad es que me parece súper inspirador. A niveles por ahí más prácticos, saco muchos nombres de autores, de eventos, de libros latinoamericanos que por ahí no son las fuentes que estamos más acostumbrados a ver, a los que no tuve quizás mayor acceso durante mi formación y quizás en los medios más convencionales no son los nombres que más se escuchan. Así que ahí me inspiro mucho en parte para eso. Suma a eso, me mostró mucho lo que se está haciendo en Latinoamérica, que incluso yo siendo de acá me di cuenta que se me estaba pasando por alto, quizás por, bueno, lo que mencioné antes de que no siempre nuestra educación, nuestros medios miran hacia tanto o hacia lo local, mostrándome un poco qué es la innovación social, pero sobre todo qué es la innovación social y qué es el diseño particularmente en Latinoamérica, lo cual también, bueno, obviamente me llevó a cuestionar un montón de cosas de nuestra disciplina y sobre todo me parece muy interesante o algo que me llevo yo mucho es qué es la innovación social y qué es el diseño en Latinoamérica, marcando ciertas diferencias por ahí con otras partes del mundo, con cómo es en otras partes de América, de Europa y de África, pero no entendiéndolo ni como mejor ni como peor, sino entendiendo cuáles son las características que lo hacen tan propio y tan local, que creo que es algo que por ahí se está hablando mucho del diseño hoy, de cómo contextualizar y cómo situar los proyectos. Y a nivel más personal,
el podcast y la forma en que Mariana lo lleva a cabo, siempre me inspiró mucho y me ayudó a entender que hay una forma de impactar incluso estando lejos, porque bueno, cuando tomé la decisión de irme a hacer un máster, sentía que estaba un poco abandonando ese sueño mío de aportar a Latinoamérica, o por lo menos por unos años mientras estuviera lejos, y me mostró que se puede aportar de una manera muy genuina estando, en este caso en Finlandia, que a veces parece tan lejos a nivel cultural y geográfico. E indudablemente me dio piel de gallina más de una vez escuchar algunos casos que me han inspirado y guiado tanto, que se han publicado como capítulos de podcast, y más de una vez pensando en, wow, cuando será el día que yo esté contando una historia como esa. Y la verdad es que lo he usado mucho como referencia y vuelvo a los capítulos y a su contenido más de una vez. Lo he hecho a lo largo de mi formación. Creo que donde más logré que impactaran fue durante mi proyecto de graduación de máster, porque bueno, es donde tuve un poco más de libertad. Y ahora, obviamente, a lo largo del desarrollo de mi carrera como profesional también vuelvo una y otra vez a, nombres, a personas. He contactado un montón de gente a partir del podcast, usándolo como puntapié para una conversación, como excusa, y ni hablar de vuelta como inspiración. Carolina lo dice muy bien. A veces, a los que trabajamos en diseño, se nos pasa por alto Latinoamérica. Y creo que eso fue un poco lo que me pasó a mí, que estudié mucho en Finlandia. Incluso cuando hice mi grado como diseñadora industrial en Argentina, tampoco me contaron que había tanto diseño decolonizador, tantos diseños otros en Latinoamérica. Me fui dando cuenta a medida que buscaba a quién entrevistar. Y esa búsqueda me puso cerca de varios que no conocía, como muchos de los que me mandaron mensajes, a los que ahora considero colegas cercanos. Como dije antes y en varias oportunidades en el podcast, mi búsqueda de nuevos temas y entrevistades no la hago sola. Hay muchos oyentes e incluso entrevistados que todo el tiempo me mandan ideas y me ayudan. Creo que esto ya lo dije, pero lo repito, los que me mandan ideas me ayudan a entender mi contenido y qué están buscando. Y si ahora a vos se te ocurre a alguien a quien puedo entrevistar o un tema sobre el cual no hablamos, mándame un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales. Si solo querés mandar audios, saludos y felicitaciones por nuestros 500 episodios, también se puede. Dale, hacelo ahora, así no te olvidás. Mándanos cariños en las redes, retuitea y compartí este episodio. Andrea Vázquez nos dice que quiere más entrevistas con chilenes, y es verdad que no hay muchas comparadas con la cantidad que hay de España, Argentina y Colombia. Hola, hola. Mi nombre es Andrea Vázquez, soy diseñadora gráfica de formación, tengo 39 años, trabajo actualmente en el mundo de experiencia de usuario y abocada en el rubro de salud acá en Chile, país donde radico actualmente. Uno de los desafíos por los cuales he pasado por mi carrera fue que como yo soy venezolana y haber trabajado en agencias de publicidad, que fue el primer mundo al que me adentré y abocada también en la digitalización de la experiencia de usuario, al irme como migrante diseñadora a otro país, acá en Chile, desde el 2014, mi primer interés era comprender el vivir chileno como lo común que cualquier persona vive a diario en la calle para tener un contexto como diseñador, porque una de las premisas que un diseñador tiene o como el valor principal es el comportamiento humano y es algo que a mí me apasiona incluso desde pequeña. Quizás por eso parte del diseño, el consumo, tanto de lo que tenga que ver con la creatividad,
finalmente va a las personas. Entonces, todo parte desde un comportamiento o de una cultura y de sobre todo de cómo la política de un país influye en el vivir de las personas. Entonces, yo a Mariana la conocí gracias a la oportunidad que tuve con Tu Brains, que es la consultora donde estoy actualmente y donde en general, sobre todo en el mundo de experiencia, estamos acostumbrados a consumir contenido que es de afuera o que está en otros idiomas. Yo soy una de las defensoras de que la cultura LATAM y sobre todo el diseño de experiencia es bastante importante y hay bastante talento y LATAM es muy grande y creo que merece todo un reconocimiento y que este tipo de podcast ojalá abarque hacia otros perfiles y haya más gente interesada en generar este tipo de contenido. Si me cambió mi manera de pensar sobre algo, iba a ser un gran amigo en mis horas de trabajo, donde puedo escuchar a Mariana y escuchar a los diseñadores y los desafíos que enfrentan mientras trabajo. Así que a partir de ahí comencé a escuchar algunas cápsulas que me llamaron la atención. Si me cambió mi manera de pensar sobre algo, más que cambiarme, me hizo bastante clic y me abrió más esta curiosidad que vengo mencionando, y cómo en otros países las políticas públicas, cómo se mezcla con lo social, cómo trabajar, cómo ofrecerse como diseñador. Finalmente, nuestros usuarios, usuarias, son a quienes nos abocamos en el día a día. Entonces siempre estamos como en esta caja de lo que es un producto específico cuando realmente debemos irnos al aspecto general de donde todo parte. Y todo parte desde el contexto cultural de un país, cómo influye la política y cómo esto genera variabilidad en los comportamientos de las personas, sobre todo en las áreas más vulnerables. Eh, Otra cosa sí me ayudó a tomar decisiones sobre el proyecto que trabajo actualmente. Igual uno cambia de proyecto cada cierto tiempo y también del tipo de producto y también eso es varía del tipo de consumidor de las personas, ¿no? ¿Cómo uso el podcast para aprender o enseñar diseño? Esa es la premisa, el contexto social y el contexto político da como resultado un comportamiento cultural y social. Yo, como mencioné, lo uso en mi día de trabajo, trato de escuchar los podcasts cuando cocino, cuando tengo un día un poco más ligero y ahí empiezo a buscar contenido con lo que realmente me interesa. Me interesa mucho el tema político porque para mí existe esta variabilidad de comportamiento. La política va cambiando y eso hace que el comportamiento y la sociedad también le afecte esto. Entonces, ver cómo otros diseñadores han intentado sumergirse en esto y ver cómo le genera igual un obstáculo el tema de políticas públicas es bastante interesante de ver cómo se enfrentan a estos desafíos y cómo los resuelven o cómo participan en ello. Lo que sí me encantaría es que el contenido se abra y hayan otras personas que puedan participar y que hablen sobre otros países. Yo estuve en Uruguay y también pude evaluar, uno evalúa el comportamiento de las personas cuando uno va al supermercado, cómo interactúa, uno pregunta en la feria cómo están las personas y a partir de ahí uno se genera como un contexto social y es impresionante cómo hay países que están unos al lado del otro y los comportamientos digitales y los comportamientos sociales son completamente distintos por esto mismo a consecuencia de una cultura, una historia y una política. Me gustaría que se abocara un poco más a otros países porque siento que hay mucho contenido que igual es bueno, pero abarca como países más puntuales, Colombia, Argentina y España. Estaría muy bueno que se abarcara Chile, y otros países de la región, de cómo están actualmente y otros diseñadores nos cuenten cómo han participado en estas políticas y este contexto social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Eso, como me encantó participar acá y de verdad que espero que el podcast siga creciendo. Mis felicitaciones a Mariana y gracias por acompañarme en mi trabajo y en el día a día. Fue maravilloso poder encontrarte y te mando un abrazo. Muchas gracias. Yuri Salinas es otra de las personas atentas y con ideas de a quién quiere escuchar. Cuando estuve en Colombia, me dio una lista de algunos de sus profesores favoritos. Hola, mi nombre es Yuri Salinas. Yo soy
estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional. Y bueno, si yo tuviera que elegir uno de los episodios que me marcó definitivamente, el que definitivamente me transformó fue el episodio en el que participó Raquel Pelta. Ella es una historiadora y diseñadora y bueno, tiene un montón de títulos y la razón por la que me ha transformado es porque ella sitúa en una posición el diseño en el que explora diferentes aspectos que se relacionan con el diseño siempre desde una perspectiva social. Y la razón por la que me conecto con ese episodio es porque cuando lo escuché estaba navegando en una situación un poco parecida en la que el diseño y yo estábamos un poco peleados y no sabía por dónde empezar o por dónde coger el camino del diseño que me hiciera sentido desde lo profesional o desde cualquier lugar. Y escucharla a ella definiéndose a ella misma como una descriteriada en un sentido muy bello y es en el sentido de no tener una determinación de una única vía de por dónde abordar el diseño, por dónde poner, agenciar el diseño, sino por todo el espectro de los intereses de lo humano. Ese es el episodio que recomiendo y que fue el que hizo clic conmigo porque al entender que no está mal interesarse por todo y que muy por el contrario, todos los aspectos por los que uno pueda navegar y ahondar y explorar y estudiar y certificarse o no certificarse o abandonar y volver a retomar, pues no está nada mal porque es en ese tránsito en el que suceden las cosas mágicas. Así que esa es la razón por la que ese episodio hizo clic conmigo. Y agradezco entonces a Raquel, a Mariana y a Diseño y Diáspora por ese episodio en el que me reconocí como una descriteriada del diseño. Un abrazo para toda la comunidad de Diseño y Diáspora y felicidades en sus 500 episodios. Yuri hace referencia al episodio 374, el de Raquel Pelta, donde habla de ser descriteriada. A veces me pregunto si soy descriteriada cuando hago este podcast, donde navego por temas tan distintos y dispersos. Intento armar hilos temáticos y series, ordenar todo, pero también me dejo llevar por corazonadas. Y en un par de mensajes se habla de eso, que el podcast se escucha con la cabeza, pero también con el cuerpo y el corazón. Y eso lo agradezco mucho, porque sé que hago mucho trabajo para curar y elegir a quienes entrevistar, pero también escuchar tiene mucho de entender por la voz, el ritmo, el tono y otras cosas que no son solo las palabras. Hola, soy Valentina Alcalde Gómez, nacida en Colombia y un poco mexicana. Soy diseñadora. ¿Cómo uso el podcast para aprender y enseñar diseño? Hay 3 elementos claves que para mí y para mis estudiantes o mis compas han sido importantes escuchando Diseño Diáspora y son: la primera es traer 3 palabras claves que nos induce de alguna manera el podcast. La segunda es pensar cómo hacen lo que hacen y en ese sentido es escuchar cuáles son las metodologías o herramientas del diseño y otras prácticas y conocimientos que utilizan para sus creaciones. Y la tercera es que nos llevamos en el cuerpo, en el corazón, en los antipensares, que nos marca realmente este podcast. Muchas gracias, Diseño y Diáspora, por estos 500 episodios que nos han regalado y por ser un hito en la diáspora del diseño. Valentina y su grupo Materia Oscura usaron el podcast en alguna de sus sesiones donde discuten temas de diseño mientras hacen algo. Son sesiones muy intensas y ricas y estoy muy honrada que hayan dedicado tiempo a escuchar el podcast en esas sesiones. Este podcast es una herramienta de aprendizaje a través de la vida y también de aprendizaje en el aula, en espacios de educación informal, como son las sesiones de Materia Oscura o las clases de UX para profesionales, se escucha el podcast. También algunos profesores en sus clases de la universidad lo usan. Por eso, como parte de los festejos, hice un panel sobre el uso del podcast en las universidades. Ahí vinieron 4 profesores. Es el episodio anterior a este.
Y algunos profes, como Mariana de la Rosa desde México, nos comentan cómo usa el podcast en sus clases y por qué les sirve. Hola, Diseño de Diáspora. Es un gusto estar festejando con ustedes estos 500 episodios. Muchísimas gracias por todo su trabajo. Mi nombre es Mariana de la Rosa. Yo soy diseñadora industrial. Soy mexicana. Vivo en Puebla. Soy docente en la Universidad Iberoamericana y soy presidenta de la Asociación de Integra, que aglutina a las universidades tanto públicas como privadas en la educación superior de licenciaturas en diseño industrial. Entonces, en mi práctica recurrente como docente, utilizo diseño y diáspora como una herramienta de enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta me ha funcionado muchísimo con las y los estudiantes para poder acercarse a proyectos reales, para poder entender qué está haciendo la gente en el mundo en temas de diseño e impacto social. Ha sido muy refrescante poder ver que no importa el tema que elijan, siempre vamos a tener un episodio en Diseño y Diáspora que toque ese tema. Es riquísimo poder escuchar a especialistas que están trabajando directamente en estos temas, que tienen un análisis crítico de la realidad sobre el fenómeno que están abordando. Tenemos casos análogos, tenemos bibliografía que comparten, tenemos recursos muy actualizados y de vanguardia que escuchamos en cada uno de sus episodios. Así que se ha vuelto nuestro podcast favorito. Es como esta ventana al alma del mundo exterior del diseño y nos la traen al aula. Con esto quiero decir que me da muchísimo gusto que hayan llegado a estos 500 episodios y nada más deseo que vengan otros 500 más y podamos seguir escuchando todo el gran trabajo que hacen, el gran carisma que le ponen, el corazón, y esperemos que se sigan transformando almas y corazones de las futuras y los futuros diseñadores industriales en la universidad a través de lo que ustedes hacen y nos comparten. Hasta luego. Un abrazo gigante. También desde México nos mandaron otros audios. Hola, soy Lina Dorantes y saludo desde México. Para mí, la forma en la que uno o varios capítulos de Diseño y Diáspora han hecho clic en mí ha sido desde el asombro y la alegría derivada al entusiasmo decisivo por poner el juego como parte esencial de mi vida, de mis relaciones y las creaciones que pueda dedicar hacia la mediación, moderación y resolución de conflictos. Ha abierto en mi pensamiento la confianza en las diversas posibilidades para crear redes de apoyo, retroalimentación y juegos que puedan tener efectos positivos sobre las personas y los espacios. Muchas gracias. Desde Colombia también usan el podcast para sus clases de diseño. Hola, soy Kevin Fonseca, soy de Colombia y trabajo desde los diseños, las pedagogías y las memorias. Responderé la pregunta sobre usar el podcast para aprender o enseñar diseño. Desde que conocí Diseño y Diáspora y a la actualidad me he formado en la escucha, especialmente de las experiencias. Es un espacio de formación no formal, de formación también autónoma, para contemplar otros lugares latinoamericanos de las visiones más amplias y diferenciadas que hay en el contar la historia, porque es una forma en la que uno puede educarse, formarse y desaprender un montón, escuchando desde el sentir, escuchando específicamente desde cómo se materializan las ideas de las personas que están detrás de tremendos procesos de aprendizajes, de los errores, especialmente para darles un lugar igual de importante. Y en ello, en esos aprendizajes y en ese desaprender, he podido complementarlo, he podido replicarlo en los escenarios pedagógicos en los que me encuentro en el día a día, desde las memorias, desde las pedagogías en Colombia y en Latinoamérica, llevándolos, por ejemplo,
desde los recursos que comparten quienes están hablando sobre esas informaciones, ¿cierto? Los títulos, los documentos, todos los acervos que se detallan como referencias que tienen quienes hacen parte de esos procesos y hablan en los podcasts, pero también en los lugares como las clases, por ejemplo, en el aula, escuchando conjuntamente algunos podcasts y en ese punto llevando a la discusión qué ocurrió, qué se habló, cuáles fueron esos momentos precisos, cronológicos durante las historias que se contaron. Y bueno, creo que eso ha hecho que haya una emancipación sonora sobre las formas de diseño que complementan y que se traducen en una mayor disposición en la escucha y en la acción colectiva. Eso es. Desde Ecuador nos cuentan que también usan el podcast en las clases y lo ven como una ventana con potencia crítica. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Marcelo Zambrano, soy profesor universitario. Trabajo realizando investigaciones relacionadas con el diseño y con la sociología del arte. Vivo en Quito, en Ecuador. Y bueno, felicitar a Mariana por estos 500 episodios y felicitarle también y agradecerle por todo ese trabajo sostenido que ha hecho que los estudios críticos del diseño tengan una base donde puedan o desde donde puedan realizar nuevas reflexiones críticas especialmente, que es lo que a mí me interesa. Bueno, a la pregunta, ¿cómo un episodio de Diseño y Diáspora me hizo clic? Yo no tendría un episodio particular, específico. Me parece que en realidad a mí me hizo clic todo el podcast, es decir, toda la iniciativa. En un momento en el que cualquiera puede sentarse detrás de un paquete de diseño y hacer algo, en una época en la que la inteligencia artificial está amenazando con, de alguna manera, desplazar de alguna forma a las diseñadoras y a los diseñadores, me parece que en este momento las iniciativas como el podcast de Diseño y Diáspora en general son fundamentales para entender el diseño, fundamentales para entender la práctica del diseño y fundamentales también, principalmente para entender que el diseño es una dimensión importante en la vida de los seres humanos. Es un actor importante en toda nuestra estructura social. Y el podcast, que tiene un sesgo pronunciado, crítico, se separa de la idea que se tiene usualmente del diseño relacionado con la publicidad, con el marketing, con las ventas, con darle solamente un maquillaje estético a algún producto o algo. Y cuando en realidad, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de una práctica que genera prácticas. Estamos hablando de un producto que en realidad genera mucho más dentro de la estructura social en los seres humanos que simplemente, no sé, un commodity. El podcast en realidad tiene esa potencia crítica. No solamente el formato de audio, sino todo. Si me preguntan si me hizo clic un episodio, la respuesta sería no. Me hizo clic la temática, me hizo clic los enfoques sobre el diseño, me hicieron clic las posibilidades y las potencialidades que se abordan en el podcast. Reflexiones y discusiones sobre diseño y género, diseño y enfoque de género son extremadamente importantes. Por ejemplo, diseño y salud, diseño y su potencia dentro del ámbito social del ser humano, algo que en general, bueno, al menos en nuestro medio o nuestros medios, se da muy poco. Yo en realidad felicito a Mariana y principalmente le agradezco por todo esto. Desde Estados Unidos escuchan también el podcast y lo valoran como herramienta de investigación. Soy María Rogar, profesora de diseño en la Universidad de Florida, Estados Unidos. El foco de mis investigaciones y docencia de posgrado es el tema de horizontalidad. Y yo codiseño con gente en contexto. En estos espacios, a través de interacciones, aprendo constantemente a pensar sobre diseño
en una manera expansiva. Entonces, lo que hace Diseño y Diáspora, al incluir tantas voces constructivas en tantas conversaciones críticas, es dar forma a cómo pensamos y repensamos el diseño. Es aquí, en este espacio accesible, generoso y prolífico de Diseño y Diáspora, donde aprendemos dentro y fuera del mundo académico, dentro y fuera del sur global, y de ellos quienes son catalizadores del cambio. Como investigadora, su valor radica en la cuidadosa selección de los participantes, amplificando sus contribuciones sustantivas, fomentando el diálogo y, por supuesto, superando las limitaciones de los sistemas que no están diseñados para compartir este conocimiento. Por esto, Diseño y Diáspora es, sin duda, el podcast de investigación y diseño más importante de hoy. También desde Puerto Rico nos mandó un audio María O'Neill que le sirvió el podcast para encontrar dónde profundizar sus estudios. Yo creo que no había llegado ni 100 episodios cuando yo me topé con Diseño y Diáspora. Yo me alegré un montón porque por fin había material en español sobre la práctica. Tiene la virtud, además, que había muchos participantes de mi región, de Latinoamérica y el Caribe. También me acuerdo el día que, bueno, la madrugada realmente, porque fue a las 4 de la mañana durante la pandemia, cuando estaba paseando el perro del vecino, que escuché el episodio con Carla Paniagua, hablando sobre el posgrado en México, en el centro, sobre el diseño del mañana. Me alegró muchísimo eso, me entusiasmó, porque recientemente, en ese momento, yo había participado como oyente en una conferencia en París sobre el diseño del futuro. ¿Qué pasó con todo esto? Que cuando me otorgaron la certificación en el Centro del Diseño de Mañana, una de las primeras personas que avisé fue a Mariana Salgado de Diseño y Diáspora, como una forma de agradecimiento a ese hacer de la comunidad, como un verbo que lo tiene muy presente el podcast. También me acuerdo cuando hicimos lo de el diseño y género, que fue bien divertido a través de Instagram, que provocó una reflexión escrita. Por esa misma razón, cuando yo di clases a los estudiantes que se van a graduar ya de bachillerato, los podcasts de Diseño y Diáspora son una revisión de literatura obligada, porque ofrece tanto y es tan importante que nuestros estudiantes comprendan nuestra práctica desde la perspectiva de nuestras regiones. Porque sí pienso que Diseño Diáspora lo que está enseñando son las voces de nuestros practicantes contemporáneos. Muchas gracias a todo el equipo de Diseño y Diáspora. Todavía como parte de los festejos, tenemos un episodio más con gente muy cercana que siempre está pendiente del podcast y con quienes armamos series o nos recomiendan a quienes entrevistar. Con ellos, en el próximo episodio, vamos a charlar sobre el futuro y cómo podemos todavía más expandir los territorios del diseño e ir cambiando el entendimiento del diseño y las áreas de acción. Hola, mi nombre es Diana Leonor Di Stefano. Vivo entre Argentina, España y Europa, pero me considero ser una persona de mundo. Y el podcast Diseño y Diáspora ha aparecido en mi vida cuando me introduje en el mundo del diseño UX/UI y en el diseño digital y ha cambiado por completo mi entendimiento sobre esta disciplina. Mariana y su equipo tienen una mirada muy audaz, muy crítica sobre la teoría y la práctica del diseño y cómo ésta atraviesa muchísimas áreas, no solo desde una mirada más estética, sino de una mirada muy crítica, cuestionadora, que introduce otras intersecciones como la raza, el género, los territorios, los conflictos sociales, en fin, cómo el diseño atraviesa no solo los recursos, no solo transforma los recursos, sino también transforma nuestra sociedad. Para mí ha cambiado muchísimo mi perspectiva sobre el diseño y me dan muchas ganas de seguir evolucionando y creciendo en una profesional interesada por estas
por estas áreas y estas disciplinas. Les deseo lo mejor para el futuro y por cientos de capítulos más de Diseño y Diáspora. Un gran saludo a la comunidad. Ya que una persona nos diga que le cambió su perspectiva del diseño al escuchar un podcast, ya eso es muy especial. Pero creo que también es porque Diana tuvo una escucha activa y se dejó permear. Tuvo ganas de escuchar y que la escucha la atraviese. Esas ganas de escuchar para cambiar ideas que tenemos impregnadas, para hacernos más sensibles como diseñadores, es lo que tenemos que poder seguir manteniendo. Hola, mi nombre es Federico Vaz, de Montevideo, Uruguay, y para celebrar los 500 episodios de Diseño y Diáspora, Mariana me hizo la pregunta: ¿cómo un episodio de Diseño y Diáspora me cambió la manera de pensar sobre algo? O cómo me hizo clic, que me resultó como una expresión súper rioplatense, más allá de que estoy seguro que también se usa en muchas otras partes del mundo hispanoparlante. Y esto me llevó al episodio 247 de la miniserie sobre diseño y democracia, en particular el tercer episodio, Participación Ciudadana desde España, una charla con Pablo Aragón. En este episodio, para mí súper interesante, Pablo nos estuvo contando sobre las ontologías de participación, ¿sí? ¿Qué son los espacios de participación y cómo se puede participar? Nos habló del diseño de plataformas adaptadas a las necesidades de participación de las comunidades con las que trabaja, ¿sí? Es decir, cuando la tecnología está supeditada realmente a las necesidades de participación y no al contrario, que es lo que suele suceder cuando se utilizan tecnologías cerradas. Pablo nos decía que, bueno, que el diseño es justamente político y que aceptar las características dadas por las plataformas o los productos tecnológicos implica aceptar las condiciones políticas de quienes la diseñaron y no necesariamente la de las comunidades con las que se quiere trabajar, ¿sí? Esto creo que Pablo lo explica muy claramente en el episodio y a través de algunos ejemplos prácticos, como por ejemplo el del diseño de las interfaces de usuario y los criterios para mostrar información y cómo estos influyen en la participación y en definitiva en los procesos democráticos. Una de las cosas que me resultó más interesante es que Pablo no viene del mundo del diseño, ¿sí? Para muchos de nosotros que venimos de ese mundo, el diseño es el centro de nuestra labor profesional. Y para Pablo, que viene desde otro lugar, desde las tecnologías digitales, el diseño es de alguna manera una de las etapas de su trabajo, ¿sí? Pero no es todo su trabajo. Y esto me resultó súper interesante porque lo encara desde otro lugar, tiene otra concepción de lo que la disciplina implica en su trabajo, ¿sí? Y súper interesante me resultó entender cómo para él empezar a trabajar justamente desde el diseño tenía que ver con tener unas bases claras sobre cuáles son los principios rectores de los proyectos. Y cuando hablan de diseños democráticos o plataformas de participación ciudadana que deben ser democráticas, bueno, ¿cuáles son, qué hace, digamos, de alguna manera, que un diseño sea más o menos democrático? Y él hablaba de varios ejemplos, hablaba, por ejemplo, de software libre y que el software fuera transparente porque eso era un principio democrático. Esto me resultó súper interesante porque creo que muchas veces no lo hacemos en nuestro trabajo como diseñadores y que sería muchas veces mucho más sencillo si nos planteamos cuáles son los principios con los que vamos a trabajar como diseñadores y basar todo nuestro diseño desde ese lugar. Si no lo escucharon, los y las invito a escuchar este episodio y aprovecho para felicitar a Mariana y a todo el equipo por estos 500 episodios de Diseño y Diáspora. Un abrazo grande. Con Federico hicimos la serie Diseño y Democracia, una de las primeras series que producimos en conjunto con otros investigadores o diseñadores. Estas series nos permiten indagar sobre un tema con alguien que es experto y a la vez usar el podcast como herramienta de investigación. Vamos a seguir produciendo estas series. Nos pueden contactar si quieren hacer una serie con nosotros. Algunos escuchando el podcast descubrimos a los que están cerca. Hola, yo soy Rubén Vázquez, soy diseñador industrial y les escucho desde México. La primera vez que escuché un episodio de Diseño y Diáspora fue el de Isabel Ordóñez hablando sobre el manejo de la basura y Jenica Castillo hablando sobre la teoría chicana feminista y de cómo pues, nuestra práctica del diseño se ve influenciada por las diferentes actividades y vivencias de nuestro día a día. Me pareció muy bonito, muy enriquecedor saber que dos personas que conozco y que considero buenas amigas y colegas tuvieran este espacio para poder hablar de lo mucho que ellas saben sobre el tema de diseño, temas de diseño pues no comerciales, no convencionales, sino muy diversas como la práctica misma.
Posterior a ello, me encontré con la lista de diseño de futuros, en donde pude conocer un poco del trabajo de Carla Paniagua, de José de la O, por mencionar algunos. Esto me sirvió para poder ponerme en contacto con ellos, ya que me atrajo mucho el tema. Me sirvió para generar un puente entre estas personas que yo no conocía y que me llamó mucho la atención lo que están haciendo, al grado de que hoy en día pues influyeron en mi práctica docente y profesional y de investigación. Desde hace un año ya, yo también estoy haciendo trabajo de investigación sobre el diseño de futuros y pues lo agradezco mucho, ya que pues es un ámbito del diseño que creo que tiene bastante campo de exploración. Y finalmente, pues yo creo que el episodio que más me gusta, de mis favoritos, es donde charlan con Juan Montalbán sobre el diseño aeroespacial, el diseño crítico latinoamericano, cómo él pues fundamenta y basa su trabajo como diseñador en esta perspectiva decolonial. Entonces, me gustó muchísimo, ya que el tema de futuro, ciencia ficción, va muy relacionado con mis temas de interés. Entonces, gracias y sigan haciéndolo así. Y siempre es así, que aunque estemos en el mismo país, a veces no sabemos qué es lo que pasa en la otra universidad. Me alegra saber que se escuchan entre los del mismo país, crean alianzas y se conectan porque se escucharon en el podcast. No creo en medir el impacto usando métricas, porque en realidad el verdadero impacto tiene que ver con lo que dice Rubén, con llamarse y empezar a hacer cosas juntos. Si algo quisiera desear es que el podcast traiga buenas y fructíferas colaboraciones para ustedes, los escuchas. Para mí ya las trajo, porque cuento con ustedes, los llamo y me responden con mensajes. Eso me encanta. También hay ganas de escuchar de los que estamos lejos, viviendo en la diáspora, y queremos sentirnos cerca. Desde Nueva Zelanda nos mandó un mensaje Diana Albarrán. Hola Mariana, pues este es mi mensaje para felicitar a Diseño y Diáspora por los 500 episodios. Para mí valoro la contribución como diseñadora, investigadora latinoamericana. Considero que el aporte que tiene el podcast es muy, muy bueno, muy rico para mostrar la diversidad y los diferentes acercamientos que existen dentro del territorio tanto latinoamericano como para los que somos de origen latinoamericano, que estamos en la diáspora, pero seguimos hasta cierto modo ligados a nuestras tierras. Y eso es algo que para mí ha sido como muy, muy rico, el sentir que a pesar de que estoy viviendo fuera de mi país y lejos de Latinoamérica, el podcast me ayuda a sentir que sigo conectada con el territorio, con Avia Yala. Y me da mucha esperanza y mucha ánimo de saber que estamos haciendo las cosas bien, todos desde nuestras propias maneras, en nuestros propios rincones, bien en el sentido de que no todo tiene que ser, en donde poco a poco la gente va encontrando maneras que son más contextualizadas, más locales, más respetuosas de nuestras culturas, de las tierras. Y entonces felicitarlos a todos, mandarles un gran abrazo al equipo de Diseño y Diáspora y a ti, Mariana, por iniciar y por seguir aportando al diseño latinoamericano. De episodios que más me hayan impactado como diseñadora. Bueno, hay muchos, de verdad que es sorprendente todo el contenido, pero creo que diría que mis favoritos son los de Arturo Escobar y, bueno, en primer lugar, creo el de Diana Albarrán, justamente porque habla de cosas que a mí me mueven un montón, habla justamente de investigar, de entretejer y de colonizar, o sea, cómo a través de la investigación uno se puede involucrar de una manera muy diferente hacia las comunidades, crear un propio proceso de diseño, entender realmente que nuestro trabajo como diseñadores no es de ser expertos, no es ser una persona sobre otro ser humano o sobre otra especie, sino entender que realmente somos facilitadores, que somos personas que debemos estar en constante aprendizaje y entender la diversidad que nos puede proporcionar el diseño. A mí eso es una de las cosas que más me gustó de parte del episodio donde está también Arturo Escobar. Creo que
justamente colinda o conecta con esto, ¿no? De desconectarnos como seres humanos en el sentido de dejar de ser tan homogéneos, entender nuestras diversidades, incluso aperturarnos a un mundo más pluriverso donde no entendamos que el ser humano está solo, sino que impacta en la vida de muchos seres vivos y más bien nosotros al tener un poder de decisión que los afecta, estamos de alguna manera siendo responsables, ¿no? Y esto nos está cayendo de vuelta. Hoy tenemos el cambio climático y muchas consecuencias más que van a ir pasando. Entonces, creo que los episodios en general te dan una mirada fresca, distinta, de esta mirada justamente y perspectiva que tienen estos diseñadores en la diáspora, en lo disperso, en los diferentes contextos que están, y es como si viajaras a través de ellos. Entonces, eso es algo que de verdad te nutre, te ayuda a generar pensamiento más crítico y tener diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, eso te diría que son mis episodios favoritos, y si pudiera explayarme más de muchos más capítulos lo haría, porque creo que muchos de ellos aportan de diferente manera en diferentes aspectos multidisciplinarios a nosotros como diseñadores. Y bueno, feliz aniversario y que sigan cumpliéndose muchos años más con todo el trabajo increíble que ustedes hacen. Este podcast nació de mi estar en la diáspora y querer conectar. Me pone contenta que para otros como yo también les sirva para conectar con su idioma y su región, entender más lo que pasa en el mundo hispanohablante, aunque estemos lejos geográficamente. Así que ojalá tengan ganas de escuchar mucho más, porque yo tengo muchas ganas de seguir haciendo esto. Creo que vale la pena abogar por un diseño diverso en varias dimensiones, desde los lenguajes, por eso hago entrevistas en portugués, en castellano y en inglés, desde las disciplinas, por eso entrevisto a muchos que no pasaron por la escuela de diseño, los géneros, por eso intento hablar en lenguaje inclusivo, y entrevistar gente de diferentes géneros, razas y diversos territorios en Abya Yala. Y abogo por un diseño justo que promueva el procomún, la vida y la paz en el planeta. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes y quisieron ser parte de los festejos. Cada uno de los mensajes me hizo pensar en aspectos del hacer este podcast. Por eso me tomé el trabajo de comentar cada uno. Brindo con ustedes por los próximos 500 y porque este año sea para el podcast un año de inflexión, donde encuentre cómo hacerlo sostenible económicamente. Me gustaría dedicar más horas a diseño y diáspora, no solo dedicarle las horas después de un trabajo, sino que sea de alguna manera parte de mi trabajo y que pueda sacar algo de dinero por hacerlo. Ese es mi deseo más sincero. Gracias por escucharme hoy. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.